Muy bien, bueno. Eh, Como les decía, bienvenidos al curso. Ahora vamos a tratar los temas que vamos a tratar. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué es lo que entendemos por riesgo? Porque muchas veces tenemos una idea errónea de lo que es el riesgo. Vamos a tratar de ir desaldando este camino y tratar de darle una definición acorde a lo que es el riesgo, obviamente. Riesgo es una posibilidad eh, que nos acontezca algo desagradable. Eso sería una posibilidad. La asociamos generalmente cuando queremos decir que mm, nos conlleva una exposición a sufrir algún tipo de peligro. El riesgo obviamente lo asumimos o lo ponemos como un sinónimo de peligro, azar, fortuna, eventualidad, eh, antónimos de seguridad, confianza, certeza, obviamente. Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que nos llevan a una situación, obviamente, de peligro. Los factores de riesgo son las cosas que hacen aumentar esa probabilidad de dañarnos. Eh, los factores obviamente los componen el riesgo, que es la amenaza en sí, y obviamente la vulnerabilidad a eso, y la capacidad de superar la amenaza y la vulnerabilidad se llama resiliencia. Que la resiliencia lo hemos escuchado un montón de veces, o lo hemos escuchado en un montón de programas que muchas veces hablan de resiliencia. Bueno, la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a situaciones o momentos críticos y adaptarse, obviamente, y, y luego de experimentar algunas situaciones inusuales o inesperadas, también indica volver a la normalidad. Muchas veces cuando estamos en una situación extrema y la podemos sortear y salir adelante, eso se llama resiliencia, obviamente. Obviamente la resiliencia es un término que deriva del verbo latín resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Por eso muchas veces cuando se habla de resiliencia siempre se anuda o se acude al famoso dicho, al caer en un pozo, tratar de caer siempre parado para poder hacer una amortiguación y utilizarlo de trampolín para seguir subiendo. Por eso se trata mucho de eso, se utiliza muchas veces. Obviamente la resiliencia es eso. También tenemos que tratarlo como el estrés también, que se sufre mucho estrés. Cuando hablamos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es el riesgo que una persona o objeto puede sufrir frente al peligro inminente. Eh, por ejemplo, podemos detallar algunos, son los desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis, está compuesto por vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que indica la posibilidad. Por lo tanto, etimológicamente la vulnerabilidad indica que tenemos una mayor probabilidad de sufrir algún tipo de heridas. Frente a un desastre natural, como por ejemplo un huracán, o por ejemplo la pobreza, un factor de vulnerabilidad, que muchas veces lo escuchamos. Obviamente son todos estos que podemos asumirlo como vulnerabilidad. Tipo de riesgo que podemos clasificar nosotros: físicos, ruidos, temperaturas, radiación, presión, químicos al polvo, a los disolventes, biológicos a las alergias. Muchos somos alérgicos y desconocemos que somos alérgicos. Ergonómicos es la postura y frente a nuestro trabajo. Los riesgos psicosociales, que también son fundamentales porque, y esto abordamos un poco el estrés también que uno provoca. Muchas veces nosotros decimos, estoy estresado, lo vamos a estudiar bien, pero significa otra cosa más en el trabajo. El estrés o la presión que uno sufre en el trabajo puede llevarnos también a sufrir riesgos psicosociales.
Obviamente, todos estos tipos de riesgo estamos expuestos cotidianamente desde que salimos de otra casa hasta que llegamos, hasta que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En realidad, estamos expuestos a cualquiera de estos tipos de ruidos. ¿Quién no se ha levantado, no sé, que tenga una mascota, se ha levantado con eh, su pareja, marido, mujer, lavó con lavandina, echó mucha lavandina y ese aroma desagradable de lavandina nos despierta de una forma? Bueno, eso es algo químico, un tipo de riesgo químico, pues estamos hablando de una grabación muy menor, pero para que lo entiendan un poco. Físico, por ejemplo, en una gran ciudad, que nos despertemos con bocinas, con sirenas, eh, eh, todo eso implica también algo, un tipo de riesgo normal o cotidiano que sufrimos. Ergonómico, obviamente, una mala postura en la noche de dormir, que nos levantamos y me duele todo, me duele todo. Bueno, eso es un tipo de riesgo ergonómico o sea, estamos hablando en escalas muy reducidas. Ahora vamos a ver de que esas pequeñas cosas, todo lo que generan después. Eh, eh, Hemos escuchado un montón de veces de que tenga vehículo o amigos que tengan vehículo que siempre dicen, no, mi auto fue asegurado contra todo riesgo. Eh, Existe también el riesgo financiero, es la inseguridad producida cuando alguien invierte y ve que esa inversión no crece. Bueno, eso es un riesgo financiero que uno corre también, que también está dentro de los riesgos. No quiere decir que sea de seguridad y higiene, pero está bueno saberlo también, qué tipo están los riesgos que sufre el riesgo laboral, que lo sufrimos, la posibilidad que sufra el trabajador sufra un tipo de accidente o enfermedad ligados con las actividades que realiza en el trabajo. Eh, Igual, con el tema de accidentes ya lo vamos a ver más adelante. Yo los diferencio los dos. Ahora por ahora quédense en que son todos accidentes laborales. Después vamos como a desglosarlos y van a entender a lo que me refiero. La referencia en este punto de lo que es el riesgo laboral, existen profesionales dedicados a la seguridad y higiene de las empresas para evaluar qué tipo de riesgo hay en cada sector, trabajar un poco para mejorar esas medidas necesarias para que obviamente evitemos esos tipos de accidentes o enfermedades profesionales. El riesgo natural es definido por un fenómeno natural que afecta a la vida humana, propiedades o infraestructura. Este sentido, el riesgo natural puede tener un carácter geológico, un tsunami, terremotos, maremotos, etcétera, meteorológicos, hidrológicos, lluvia intensa, viento, ola de frío, de calor, vientos fuertes, incendios forestales, etcétera, biológicos como una plaga, una epidemia o movimientos de terreno, entre otros. El riesgo biológico surge de la exposición a organismos que pueden provocar innumerables enfermedades, entre algunos de los agentes infecciosos que podemos mencionar por lo general a los virus, bacterias, parásitos, hongos, esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc. Siempre hablamos de los riesgos biológicos. Muy bien. Cuando hablamos de accidentes y enfermedades profesionales, obviamente nosotros cuando entramos a trabajar, acá me quiero detener, una vez que ingresamos a trabajar, por lo general nuestro empleador nos debe dar un manual de funcionamiento, tanto un manual de funcionamiento de si vamos a operar una máquina, debemos tener el manual de funcionamiento de esa máquina. Porque al yo tener el manual y haberlo leído, porque nosotros, por eso le digo, cuando ingresamos lo primero que nos tienen que dar es el reglamento interno, que es obligatorio para todo el mundo cuando una vez que se ingresa a trabajar, una vez que firmamos el contrato y que nos dan el alta, automáticamente nos tienen que dar el reglamento interno. En el reglamento interno figura misión, visión y misión, visión de la empresa, y además está lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Lamentablemente muy pocas empresas lo dan. Cuando nos dan,
nosotros como empleadores, ¿por qué está la visión y la misión al principio? Porque vamos a conocer netamente cuál es la visión de la empresa y cuál es la misión. Y además lo que se puede, lo que podemos hacer. Y después en la última parte está lo que no podemos hacer o lo que va a ser sancionado dentro de nuestro trabajo. Nosotros como trabajadores por lo general somos muy vagos para leer. Entonces leemos la visión y la misión, no nos interesa o nos puede llegar a interesar un poco. Nos centramos muchas veces en lo que puedo hacer y ahí se terminó la lectura. Ya está, lo cerré el reglamento y lo dejé al costado. No leí más. Entonces me dice que puedo hacer esto, perfecto. Pero también si hago esto voy a ser sancionado. Cuando cometo esa falta, yo le voy a decir, pero yo no sabía. Discúlpeme, pero usted firmó como que nosotros leímos el reglamento. Si usted no lo leyó, es su problema. No es problema mío. ¿Se entiende? O sea, si nos dan algo, tratemos de hacer el esfuerzo de terminar de leerlo. Muchas veces por eso digo. Obviamente, así como nosotros estamos obligados a leer todo el reglamento interno, todos los manuales de procedimiento, todos los manuales que se nos den, el empleador también tiene obligaciones. Nosotros como trabajadores tenemos derechos y obligaciones. A su vez también el empleador tiene derechos y obligaciones. El empleador está, siempre como digo, está obligado por ley a contratar una aseguradora de riesgo de trabajo o un RT como lo conocemos, o autoasegurarse para cubrir a todos los empleados que tiene la empresa, en caso de algún tipo de accidente, obviamente, o a enfermedades profesionales. Las RT obviamente son empresas de tinte privado, que tienen el objetivo de brindar una prestación que obviamente están reguladas y están en la ley de riesgo de trabajo, y por esa ley, todos los trabajadores estamos con derecho y tenemos el derecho a gozar de una RT. El objetivo, obviamente, de esta ley, lo que busca la ley de riesgo de trabajo es, obviamente, resarcir los daños causados por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, incluyendo la rehabilitación de ese trabajador perjudicado. Obviamente, además, disminuir las enfermedades y accidentes de trabajo a través de la prevención e impulsar la recalificación y la reubicación profesional de un trabajador damnificado, promover la negociación colectiva laboral para las mejoras de las medidas de prevención y prestaciones, obviamente, reparadoras. Y acá muchas veces he escuchado que muchos dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me tengo que hacer un test preocupacional antes de ingresar a un trabajo? Bueno, les cuento por qué. Ustedes sufrieron un tipo de accidente laboral que no fue denunciado por su anterior empleador. Ese empleador, ustedes se van, renuncian o los echan o lo que sea, ustedes se van a ingresar a otra empresa. Esa empresa les debe hacer el examen de preocupación para saber de que ustedes están sanos y aptos. En el caso de que ingresen, que el examen preocupacional de que están aptos y que no tienen ningún tipo de impedimento, una vez que ingresaron, si después en la vida de ustedes laboral sufren algún tipo de dolencia y salta algo, es que yo como empleador soy el responsable de haberle dañado su salud. Si yo no hago el test preocupacional, no sé, tengo que hacer cargo yo. Para que no haya un cargo, que un empleador se haga cargo de los trabajadores que otro empleador descuidó, es por eso se hace el test preocupacional. Y es muy importante que lo hagan y que lo exijan un test preocupacional. ¿Por qué? Porque si yo no hago el test preocupacional, indudablemente yo como empleador me tengo que hacer cargo. Pero para no hacerme cargo, primero te voy a estudiar a vos. Te va a mandar a hacer un estudio. Una vez que esté al estudio, sé que cualquier defecto que vos, después de haber ingresado, de haber firmado conmigo, es culpa mía. Es culpa de no haber económicamente haberte ayudado o lo que sea, pero es responsabilidad mía, no responsabilidad de otro. Y que yo me haga cargo de otro que ha hecho mal. ¿Se entiende? Por eso el test preocupacional, y es importante y es obligatorio, que tanto es una obligación
del empleador mandarnos a hacer un test de, de salud, como también es un derecho también nosotros a exigir que se nos haga un test preocupacional, y además de hacerlo es una obligación también para nosotros. Nosotros también, el empleador también tiene que tener un seguro de vida, nosotros tenemos que estar asegurados de por vida. La cobertura del seguro obviamente constituirá una infracción y el empleador será directamente responsable, debiendo abonar el beneficio de ese seguro en caso de un fallecimiento de algún tipo de trabajador. Cuando ¿se acuerdan que anteriormente yo les he dicho accidentes? Muy bien. ¿Cuándo lo vamos a considerar un accidente? Y acá abro un paréntesis. Obviamente consideramos a un accidente todo acontecimiento ocurrido por el hecho y en ocasión también del trabajo, o en el trayecto entre nuestro domicilio y el lugar del trabajo, y siempre que el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Obviamente si yo trabajo a 10 cuadras de mi trabajo y sufro un accidente a 25 cuadras más lejos, indudablemente seguro va a decir: ¿y usted por qué? Si vive acá a 10 cuadras, ¿por qué se iba para aquel lado? ¿Se entiende? Eh, Obviamente eso también va por escrito, también eso se hace un plano. Cuando ingresamos nos hacemos un plano, ese plano es presentado en recursos humanos lo evalúa, si es aprobado lo firma tanto el agente de recursos humanos como el trabajador, para que quede sentado de que el trabajador entregó su plano donde vivía y que ese es el domicilio real. Cada accidente o enfermedad inculpable se impide la prestación de un servicio que no afectará al derecho del trabajador a percibir su remuneración durante el periodo de 3 meses si su antigüedad en el servicio fuera menor a 5 años, y de 6 meses si fuera mayor a 6 meses. Por ejemplo, yo los divido, los accidentes de trabajo, todos son todos accidentes de trabajo, los divido en incidente y accidente. Para mí el incidente es aquel hecho fortuito donde eh, el empleador, el trabajador sufre un tipo de accidente en el cual no le impide seguir con su labor diario y su labor cotidiana. O sea, por ejemplo, en la gastronomía, tengo que cortar cebolla, estoy cortando cebolla, me corté un dedo, me vendo y puedo seguir. No es que porque me haya cortado o cortado apenas el dedo no me impide poder realizar mis labores. No, puedo seguir perfectamente trabajando sin necesidad de ausentarme. Ahora, cuando por ejemplo en gastronomía estoy, por decir en gastronomía para que se entienda, estoy cocinando frituras, pongo papas a freír, resulta que el aceite es muy caliente, pongo la frita, el agua salta y me quema toda la mano. Indudablemente, al no tener una mano menos, no puedo percibir y trabajar, lo cual me impide seguir mi trabajo. Entonces eso sí se considera un tipo de accidente de menor gravedad, porque el empleado va a estar menos tiempo eh, fuera del trabajo que, por ejemplo, una caída al estar, no sé, limpiando vidrios y sin arnés, o con arnés y por un descuido me saco el arnés para llegar a un vendal y me caigo de una altura donde sí me puede ser que no sea muy alta, pero sí me pueda, no sé, fracturar una pierna, lo cual me impide poder trabajar por un largo tiempo hasta que me recupere. Se entiende, o luxación de hombro, lo que sea, que me impide directamente en un lapso mayor de tiempo. Por eso lo definimos. La salud, obviamente, es un estado de completo bienestar, tanto cuando hablamos tanto social, mental, físico, y muchas veces lo asumimos a no tener ausencias de afecciones o de enfermedades. Obviamente esto fue la
la Organización Mundial de la Salud lo adopta este término allá el 22 de julio más o menos eh, de 1946 aproximadamente. Eh, Fueron 61 estados aproximadamente en Estados Unidos, en Nueva York, que se hizo entre el 19 de junio al 22 de julio prácticamente. Y entró en vigor en el 1948, el 7 de abril de 1948. Obviamente que desde el 48 hasta ahora se ha ido modificando, pero bueno, sí, el concepto de salud ha ido modificándose porque también se ha modernizado también con la modernización de lo que fue. Desde el 50 hasta ahora, imagínense que hemos adelantado un montón. En el 50 no existían teléfonos celulares, hoy existen teléfonos celulares. Por eso digo que ha magnificado y se ha modernizado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de... muchas veces nos debemos preguntar a qué nos referimos cuando hablamos de salud y enfermedad? ¿Qué cuidan la salud de las personas? ¿Cómo cuidan las personas que te rodean la salud? A las que concurren y las que concurren al centro de salud. ¿Por qué las personas responden a varias maneras a los problemas de salud? ¿De qué enfermedades las mujeres y los hombres de la comunidad? Las mujeres se enferman igual que los hombres. ¿Qué manifestaciones culturales encontrás en tu comunidad acerca de la salud? Algunos conceptos diferentes a la salud. Sería bueno que respondieran a este tipo de preguntas desde su mirada. Estaría muy bueno para entenderlo. La salud no solo es la ausencia de la enfermedad, eso partamos de la base, sino que es algo mucho más positivo, es una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida nos hace recaer y que hace recaer sobre el individuo. Obviamente, el Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires en el 2009, el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y por otro, de enfrentarse con el ambiente. En consecuencia, la salud debe considerarse como un objetivo en la vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana. La salud es el concepto positivo que comprende recursos personales y sociales, y así como la capacidad física adecuada para la Organización Mundial de la Salud. En Europa en 1985 lo declaraba. Para entender esto, vamos a abordar primero lo que es cultura y luego entender el proceso histórico de lo que pasa el concepto de salud. Un poco de historia, el concepto de salud siempre ha sido fácil caracterizar la situación de enfermedad de la salud, quizá porque la manifestación dolorosa y limitantes que produce la enfermedad fueron los de la obligación de las que obligaron a los hombres a buscar remedios para eliminarlas y mitigarlas. Obviamente, con el efecto de la modernidad y los grandes descubrimientos en la física y la química, la fisiología humana y se asocia a la reparación del mismo, y por lo tanto la enfermedad comienza a ser entendida como un desvío del funcionamiento y la cura, la reparación del mismo. De este modo, la medicina llega a subordinarse a la biología y los seres humanos a ser mirados a través de sus órganos y sus aparatos. En la segunda mitad del siglo XIX, el descubrimiento de los gérmenes dio lugar a la teoría microbiana, que alentó la idea de causa única, según lo cual para determinar las enfermedades solo se refería a descubrir para cada enfermedad su causa. Esta teoría tuvo una repercusión muy importante, que los médicos hicieron enormes intentos para asociar prácticamente todas las enfermedades conocidas o agentes causales contagiosos específicos. Obviamente, hoy hablamos mucho de esto a través de lo que es el coronavirus, indudablemente. Pero acá aparece un tema interesante porque en la modernidad de lo que venimos hablando, nace un concepto o se suma un concepto nuevo a la salud. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo. El medio ambiente de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, también conocido como CIMAT, debemos entender y ver mucho más allá de lo que es la higiene y la seguridad, o la seguridad e higiene, y la medicina del trabajo.
tener un análisis más certero sobre los riesgos laborales y poner énfasis en las características de cada puesto. Entonces, cuando nosotros vemos cada puesto y diferenciamos cada puesto y colocamos las características y enfatizamos esas características de cada puesto, entendemos si ese trabajador está cubierto o descubierto. Para resaltar el concepto de la CIMAD, obviamente vamos a evocar el concepto tradicional y resaltaremos la visión renovadora que integra el conjunto de los factores a tener en cuenta. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Son las condiciones y el medio ambiente que está emplazado al trabajo. Está constituido por un grupo de variables que a nivel de la sociedad, en su conjunto, al establecimiento o la unidad de trabajo, de manera directa o indirecta, van a influir siempre sobre la vida y la salud física y mental de los trabajadores que están obviamente insertados en ese colectivo de trabajo. En este concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo se difundió a través del programa internacional el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente. Las estrategias para prevenir esta materia, el programa cuenta con 3 principios o objetivos principales: que el trabajo respete la vida y la salud del trabajador, que le deje al trabajador tiempo libre para su descanso y distracción, y que le permita al trabajador servir a la sociedad y al mismo tiempo realizarse expandiendo sus facultades personales. Cuando hablamos de que el trabajo respete la vida y la salud del trabajador, queremos decir que vamos a proteger a ese trabajador en su vida laboral. Cuando decimos que le deje al trabajador tiempo libre para su descanso y su distracción, veamos una cosa. Nosotros tenemos, creo que lo vamos a ver más adelante igual, pero ahora le doy un inicio. Cuando hablamos de un reloj, imaginemos esto, un reloj, nosotros trabajamos 8 horas de trabajo. Nuestro día tiene 24 horas. Trabajamos 8 horas. De esas 8 horas la debemos descontar de las 24. Más 8 horas mínimo que de descanso. Estamos hablando de 16 horas entre mi trabajo y mi descanso para estar 100% con las pilas puestas en mi trabajo. O sea, estamos hablando de 16 horas entre descansar bien y además trabajar. Son 16 horas. Me quedan exactamente 6 horas, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, perdón. 8 horas para recreación, esparcimiento. Entonces tengo un tiempo de 8 horas prácticamente, tengo el día cubierto y tengo 8 horas para dedicarme y tener tiempo para mí. Mi tiempo libre, para estar con la familia, lo que sea. Y además de esas 8 horas que yo tengo de descanso, decido también estudiar, entonces puedo perfectamente dedicarle 3 horas de esas 8 horas, le puedo dedicar 3 o 4 horas para el estudio y para servir después a mi sociedad o una capacitación, lo que sea. Muchas veces hemos escuchado, en mi caso he escuchado un montón de veces, o ustedes lo han escuchado, de empleados que vienen y dicen: no tengo tiempo para nada, con los chicos, con esto, no es que no tengas tiempo, que en realidad no has planificado y no has organizado tu tiempo para poder terminarlo de hacer. Ahí tienen distintos tipos de dibujos, desde el trabajo prescrito por el trabajador promedio, trabajos como simple fuerza de trabajo, obviamente. Obviamente que es lógico, por cierto, pensar que en dos máquinas iguales, con idéntica cantidad de personas en dos establecimientos diferentes, y difícilmente van a producir lo mismo. ¿Por qué? Porque haríamos que inspeccionar esa zona, ver el lugar de trabajo de cada una, ver por qué, en qué condiciones está, ver si una por ahí, no sé, hay muchos ruidos y el trabajador no se puede concentrar, o porque higiénicamente está mal, o por lo que sea. La otra, como al mantener un buen estilo y tener un enfoque visualizado en lo que es la CIMAT, refleja eso, indudablemente. Ahí tiene, por ejemplo, una imagen
de las definiciones de cómo afecta al colectivo de trabajo una CIMAT mal hecha. Por ejemplo, ahí tiene una imagen donde hay ruidos, está desordenado, nada, es todo un despiole. Entonces como que la gente no está concentrada en sí, en su trabajo. Obviamente todo esto la salud de los trabajadores es un bien sin el cual no es posible trabajar, es un valor que no tiene precio. Por lo tanto, la salud de los trabajadores es su propia vida y es un constante mecanismo de regulación y de aceptación en búsqueda del equilibrio. Cuando hablamos de esto, siempre digo lo mismo, nuestro cuerpo es la única herramienta que no tiene fecha de vencimiento, desde que nacemos hasta que nos morimos no tiene fecha de vencimiento. Ahora sí, yo la maltrato durante eh, prácticamente el 60%, 70% de mi vida, que es la edad promedio de trabajo aproximadamente. eh, Ese 30% que me queda de vida, indudablemente no la voy a terminar de lo más factible. O sea, imaginemos que nosotros tenemos prácticamente nuestro 70% de vida para poder mantener nuestro cuerpo saludable, para llegar a ese 30%